Perdón. Imaginen que ustedes tienen un recipiente con agua y le ponen una piedra. ¿Qué pasa con el agua? El agua se desplaza, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero la piedra está recibiendo una presión, ¿sí o no? ¿Sí? Está recibiendo una presión tanto del líquido como de la atmósfera. El día de ayer les envié a hacer un experimento sobre presión y ustedes se dieron cuenta cómo el aire ejerce presión en los cuerpos. Lo hicieron, ¿verdad? Ya, y es evidente, súper evidente cuando uno hace ese experimento, uno se da cuenta de que está rodeado por aire. Ahí está el aire. El aire ejerce presión también sobre los cuerpos. Pero hoy vamos a hablar sobre los cuerpos o la presión en los líquidos. Después vamos a trabajar sobre la presión en las atmósferas y vamos a trabajar sobre atmósferas. Bien. Primero vamos a recordar cuál es la fórmula de la fuerza. Pila, lo que vamos a hacer hoy es un poquito complicado. Fuerza es igual a masa por gravedad. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos una fórmula anterior? Que era cuando recién iniciamos este tema de la densidad. Que era presión. Voy a tratar de hacerlo. Presión era igual. ¿A qué era igual la presión? ¿Se acuerdan? A masa sobre volumen. ¿Se acuerdan? Masa sobre volumen. Si yo despejo el valor de la masa para esta fórmula, tendría que masa es igual a ¿qué cosa? A la presión por el volumen. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo el tema de la fuerza, podría tener en algún punto lo siguiente. Fuerza es igual a que... Un poco más arriba. Fuerza es igual a presión por volumen por gravedad. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí la puedo reemplazar aquí. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? ¿Sí? Ahora, el volumen, ¿cómo lo encontramos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la estructura para encontrar el volumen? Eso vimos en décimos, si no me equivoco. Siempre hay una constante. Para encontrar el volumen de las cosas, siempre multiplicamos área por altura, ¿verdad? Esa es la constante. Área de la base por altura. Esa es siempre la constante. Claro, siempre y cuando no estemos trabajando con cosas como un cono, con cosas como una esfera, con cosas como una pirámide. Pero mientras no sea eso, y como estamos trabajando en líquidos, pues siempre va a ser de forma cilíndrica. Área de la base por la altura. ¿Sí? Entonces yo aquí al lado voy a ir poniendo las que estoy transformando, ¿ya? Volumen es igual a el área por la altura. Significa que yo podría tener fuerza es igual a la presión, perdón, a la densidad. Siempre me confundo con presión y con densidad. Ya, la presión es mayúscula.
Siempre es un error que tengo yo. Es igual a presión por, en este caso, área por altura por gravedad. ¿Se dan cuenta? Al momento tenemos ¿cuántas fórmulas? Tenemos, bueno, esta es la base, luego tenemos la primera y la segunda. Nuevamente, estoy reemplazando el valor del área por la altura. Lo estoy reemplazando en la altura. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. El día de ayer definíamos ya que la presión, perdón, que la presión con P mayúscula le voy a hacer, ya para no confundirnos, era igual a la fuerza de la superficie, o sea, la fuerza aplicada sobre el área. ¿Sí o no? Entonces podríamos decir que la presión es igual a la densidad por el área por la altura por la gravedad. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y todo esto sobre el área. ¿Qué puedo hacer aquí en este momento para que esa fórmula se reduzca un poco? Puedo simplificar área porque se está multiplicando. Entonces yo tendría que la presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Hasta aquí estamos. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Bien. Dada esta fórmula, vamos a trabajar con algo sencillo. Vamos a calcular la presión de un... No encuentro un... Este está perfecto. Perfecto. Vamos a calcular la presión. Calcular la presión. Pregunto. ¿La presión depende del líquido que estamos utilizando, sí o no? Porque líquidos no solo es el agua. Ojo con eso, ¿no?
Si hablamos de líquidos, todo el mundo dice el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Sí, pero no solo es el agua, ya hablamos de densidad y sabemos que hay elementos que tienen mayor o menor densidad. Estoy hablando en líquidos, ¿no? Podríamos utilizar, qué sé yo, miren, el agua normal. ¿Cuál es la densidad del agua normal? Normal. 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la densidad del agua de mar? Eso les puse, me parece, en las clases anteriores. Aquí está. Es 1,03. O sea, la densidad del agua del mar es un poquito más que la densidad del agua normal. ¿Por qué? Porque la densidad del mar tiene muchos microorganismos, tiene muchas sales, tiene muchas cosas adicionales que la hace ser un poco más densa. ¿Sí? Miren, la sangre dice que la densidad de la sangre es de 1,06. Ahora, recuerden que todos estos metales hay un punto donde son líquidos también. ¿Sí? ¿Cuándo son líquidos los metales? Cuando están en el proceso de fundición. ¿Sí? Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda sobre el tema? ¿No? Pregunten si tienen alguna duda. Perdón, estoy un poco agripado el día de hoy. ¿No hay dudas? ¿Para nada? Ya. Entonces nosotros vamos a hacer eso de aquí. Primero, déjenme ponerles algo, ¿ya? Y ahí hacemos el ejercicio. Ya, les dejo esto para que no se olviden, ¿ya? La imagen. Vamos acá. Vamos a utilizar este de aquí y el de acá se ve mejor. Ya. ¿Cuál es el detalle aquí? Si ustedes se dan cuenta, el valor de la densidad lo trabajamos en gramos sobre centímetros al cubo. No está dentro del Sistema Internacional de Medidas. Entonces tendríamos dos opciones. O pasamos todas las unidades, el resto de unidades, a gramos y a centímetros cúbicos. Ahí dejaríamos de utilizar newtons y comenzaríamos a utilizar lo que se llama dinas, que es la unidad equivalente. O tomamos la unidad, en este caso la densidad, y la transformamos en kilogramos y metros al cubo. ¿Estamos? Entonces, aquí tengo algunas relaciones para que ustedes vean, ¿ya? Entonces, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros al cubo. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Con estos valores calculen, por favor, la presión que ejerce este líquido
sabiendo que su altura es de 3 metros. Se dan cuenta que la presión es indiferente ya en este punto a el radio. Me preocupa más o le preocupa más el concepto de altura. Y el concepto de gravedad, por supuesto. ¿Por qué se aplica la gravedad aquí? Porque recuerden que la gravedad es la atracción hacia el centro de la Tierra. Es de ley que se va a utilizar. Vamos. Ya está. Facilito. ¿Quién? ¿Quién me da el valor? ¿Quién me da el valor? Nadie. A ver, lo hago yo ya. Vamos. Tendríamos lo siguiente. Presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad. En este caso nos quedaría que la presión es igual a 1000. ¿1000 qué? Por la altura, que es 3, y por la gravedad, que es 9,8. ¿Verdad? En este caso nos quedaría que la presión es igual a esa multiplicación, por favor. 1000 por 29.400. 29.400. Muy bien. ¿Y esto viene dado en? ¿En qué viene dado? Pascales. Pascales. ¿Preguntas hasta aquí? Si tienen preguntas, pregunten. ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a repetir el mismo proceso, pero en esta ocasión vamos a trabajar con algo de la lista que tenemos aquí, pero que sea líquido. Yo veo que tenemos gasolina, aceite y vinagre, ¿verdad? Las tres cosas son líquidas. Para las tres cosas, por favor, calcular la presión que ejerce. ¿Sí? Para las tres cosas en este momento. Vamos.
¿Se puede repetir para cuáles líquidos? Gasolina, aceite y vinagre. Ok, gracias. Ya, en la unidad nos quedaría algo así. Por si acaso se perdieron, ¿ya? Presión es igual. Solo voy a hacer unidades, ¿ya? Para que vean de dónde sale. Presión es igual a densidad, que es kilogramos, ¿verdad? Sobre metros elevado al cubo. Por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, yo aquí puedo simplificar sin problema. Esta unidad me queda al 2 y puedo eliminar una de estas. Entonces, ahora voy a tomar solo esta expresión de aquí. Y me va a quedar presión es igual a kilogramos. Creo que no me va a alcanzar. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más pequeño posible. Me va a quedar igual a kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado sobre metros al cuadrado. Lo que no se ve al final, ¿verdad? Está muy pequeñito. Sí. Sobre metros al cuadrado. Ahora sí. El primero es newtons sobre metros al cuadrado. Es igual a pascales, ¿no? Por si acaso. Ahora sí calculen, por favor. Entonces, se dan cuenta de que la masa, ¿dónde viene inmersa la masa para trabajar o definir el valor de la fuerza? Viene inmerso en la densidad. Entonces, todo está completamente entendido. Ya, con esto terminamos la clase, ¿ya? Eso lo envíen como tarea en clase, ¿ya? Ya les dejo un archivo para que lo hagan. A ver. ¿Quiénes tienen los materiales ya? Levanten la reacción. ¿Nadie? ¿Jocelyn, quién más? ¿Nadie más tiene? Para la próxima semana ya vamos a necesitar de ley que tengan. Para la próxima semana. Así que vayan viendo. ¿Sí? Para los que tienen, la idea en general sería esto. Ir colocando así como está aquí, pero vamos a hacer hasta aquí la primera parte, hasta aquí. No sé si lo pueda dibujar. Solo esto. ¿Sí? Oh, me olvidaba de decirles algo. Y esto es muy importante y me había olvidado. Y créanme que ayer me acordaba.
Ayer me acordaba y decía, chuta, no les envié a comprar esto y me había olvidado. Voy a ponerlo por aquí para que lo vean ya. Ya, ¿están viendo? Esto nos hace falta de comprar. Para los que no han comprado, ¿no? Y para los que compraron, no, ojalá se hayan dado cuenta. Lo que pasa es que en el simulador que tenemos, estos vienen conectados directos, ¿sí ven? Tienen estas cositas. Pero esta cosa de aquí, no sé si se la alcanza a ver. Esto de aquí es lo que tenemos que comprar. Que es donde se va a conectar la batería, si no, no vamos a tener energía. Licenciado, ¿y cómo se llama eso? Eso es un conector de batería. Así. Para la batería de 9 voltios que tienen. Yo no tengo uno por aquí. Yo no tengo. O sí tengo. Ya no me acuerdo, con tantas cosas que tengo, ya no me acuerdo si tengo o no tengo. Creo que no tengo. Oh, ya me acordé. Lo que pasa es que mi multímetro se dañó esta semana. Bueno, no se dañó, se descargó, entonces lo desarmé y ahí adentro había un conector de esos para la batería que me tocó reemplazar. Y ahí fue que me acordé, sí, justamente ahí fue que me acordé que eso nos hacía falta. Lo estaba esperando hoy para decirles. Entonces no se olviden, ya un conector de batería también necesitamos. ¿Sí? Como les digo, ahora vamos a avanzar hasta aquí. Ya, solo esta parte de aquí vamos a hacer. Esta parte de aquí. Ya para los que tienen. ¿Sí? Solo esa parte de ahí. O sea, hay que conectar la batería. La batería les va a traer dos cablecitos. Usted los cablecitos los va a... Tengo un cablecito por aquí. Eso. Ya. Les va a traer dos cablecitos pelados. Usted les pela un extremo y lo dobla para poderlo introducir en la protoboard. Yo tengo así acá, pero no creo que lo puedan ver ahora. Entonces, eso es lo primordial, esto de aquí. De ahí, el resto de cables han de haber comprado de este tipo, ¿verdad? Los que compraron de este tipo. Sí. Sí. Estos de aquí, estos ya se introducen. Claro, y usted va colocando donde tiene que colocar. No hay problema ahí. Pero los dos primeros sí, porque los conectores traen dos cosas peladitas, ¿sí ven? Entonces, una va en el positivo y la otra va en el negativo, para yo poder tener energía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Qué no consiguieron? ¿Consiguieron todo? Los que compraron. ¿Todo? ¿Hasta el relay lo compraron ya? El relay es el de aquí. ¿Sí o no? Bueno. Vayan avanzando esta parte de acá, ¿ya? Así, igual como está aquí, ustedes van a ir colocando. No tienen que cambiarle nada. Ya, cada cable va conectado así. Si no tienen negro, vayan colocando otros colores, pero así como está. ¿Ya? El sensor, para poderlo conectar, lo van a hacer de la siguiente manera. Ese sensor también es algo raro de conectar. Ya, los que tienen el sensor han de tener algo así.
Sí, algo así les vendieron, ¿verdad? ¿Sí o no? Como este de aquí. ¿Así? ¿Ney le vendieron algo así? Ya, entonces usted lo va a poner así al sensor, así como está, al revés. Y aquí tiene 3 pines. El primero, así como está, es la entrada de 5 voltios. O sea, en mi circuito, estos dos están al revés. ¿Sí se dan cuenta? Porque el valor de la señal en Licenciado, el... estamos viendo la pantalla de Tinkercad. Sí, por eso. Ah, ya. Estos dos están al revés. Eso quiero llegar, miren. Este de aquí es la entrada de voltaje. Pero en la vida real, la entrada de voltaje es el primero. Y el verde, si se dan cuenta, están al revés. Los tengo puestos en el mismo color. Entonces, aquí, este de aquí va acá y este de aquí va acá. En el simulador es así, pero cuando ya usted lo compra, es al revés. Estas dos entradas. O sea, la salida sale de la mitad. Este de aquí sale de la mitad. Y este de aquí va conectado, y el de acá va conectado al positivo. Eso es todo el problema. Todo el problema. ¿Ya? ¿Me entendieron o no? Si pudiera traer, déjenme ver de nuevo. A ver, voy a hacer algo, ¿ya? Hubiera sido mejor estando presencialmente. Ya. Este de aquí no lo vamos a utilizar. O sea, vamos a hacer algo así. La entrada de 5 voltios, que es la primera, la vamos a conectar aquí. Voy a poner un marcador más grande. La entrada de 5 voltios aquí. El GND siempre es tierra, o sea, o negativo. Acá, voy a cambiarle de color. Dicen, no se ve lo que es en la pantalla. ¿De verdad? Ajá. Ya, ahí sí. Ya les decía. Ahí sí. Ahí ya. El primero que es 5B va al positivo. El último que es GND va al negativo. Y el de medio, o el de la mitad, va a la señal. Esa es la diferencia. Si se dan cuenta, aquí la señal es el último y el de en medio es el voltaje. En cambio, acá no. Acá eso de ahí hay que cambiar. Es lo único que tenemos que cambiar del circuito que tenemos. ¿Está claro? Porque el que les vendieron o el que se compra aquí en Ecuador tiene cambiado o invertido esos dos pines. ¿Sí? Bien. Armen, por favor, hasta aquí. Los que ya tienen. Y eso les reviso la próxima clase. ¿Ya? Licenciado, ¿Sí? ¿hasta cuándo tenemos que tener armado eso? Lo que pasa es que yo pensaba hacer algo por parcial. O sea, ya salimos del parcial, entonces yo creo, yo les di la semana pasada de 15 días, ¿se acuerdan? Les dije que en 15 días. Entonces 15 días se vencen el próximo viernes. Entonces, el próximo viernes por lo menos necesito que tengan todos los materiales. ¿Ya? Y ya con eso tendrían. Los que compraron o los que no han comprado, ¿dónde venden? Venden en la esquina del Aldeán, en el centro. Ahí venden. ¿Sí? Ayer los envié a los que me dijeron allá y allá compraron. Bueno, les dejo la actividad para que suban lo de la presión y les dejo algo de educación física el día de hoy. Y con eso estamos. ¿Ya? ¿Sí? No hemos hecho educación física, así que toca hacer. Chao, chao. Pasen bien. Un buen día. Hasta luego. Chao, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao.